Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Compliance al Día, el podcast de AZ, donde conversamos sobre novedades en materia de compliance desde una perspectiva transversal a las distintas áreas del derecho, de una forma entretenida y útil para la práctica diaria del compliance. Como bien sabemos, la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas exige la implementación de un sistema de prevención que aborde diversos elementos. Entre ellos destaca el adoptar sanciones internas y procedimientos de denuncia o persecución de responsabilidades cuando se infrinjan las normas que se han establecido para prevenir delitos. De este modo, tanto los trabajadores como terceros relacionados con la empresa, como proveedores, contratistas o clientes, pueden estar reportando las posibles infracciones al sistema de prevención o incluso la sospecha de la comisión de alguno de los delitos que contempla la ley. En ese contexto, si bien la ley no establece en detalle cuáles son los procedimientos que se deben seguir para llevar a cabo una correcta investigación de las denuncias que se reciban a través de los canales, es importante tener en consideración algunos elementos necesarios para que, por una parte, se respete lo que establece el ordenamiento jurídico, pero por otra parte también se respeten las garantías de las personas que puedan estar involucradas en los hechos que se denuncian. Para conversar de las investigaciones internas, en esta oportunidad me acompaña Francisca Maquiavelo. Francisca es asociada del equipo Compliance Tech de Albaglis Aliasnik. Es experta en prevención de riesgos legales, específicamente también desde el área de la perspectiva penal y desde la libre competencia, y ha enfocado su práctica en el diseño y la implementación de modelos de prevención de delitos y en el desarrollo de investigaciones internas. Hola Fran, ¿cómo estás ahí? Hola Jaime, bien, gracias. Oye, para comenzar esta conversación, quería preguntarte primero, ¿de dónde deriva la obligación de que las empresas tengan que contar con sistemas de monitoreo de las denuncias que se reciban y las investigaciones que se tengan que hacer a propósito de esas denuncias que se reciban? Como tú mencionabas, Jaime, la ley 20.393 establece la obligación de establecer sanciones administrativas internas, así como también procedimientos de denuncia o persecución de responsabilidades en contra de las personas que incumplan el sistema de prevención de delitos. En ese sentido, el establecimiento de un procedimiento de investigación de denuncia recibida se configura como un elemento esencial de un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado. Asimismo, es importante mencionar que el artículo señala que las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas deben señalarse en los reglamentos que la empresa dicte para tales efectos, los cuales siempre tienen que comunicarse a los trabajadores. A mayor abundamiento, la normativa, esto es, las obligaciones, prohibiciones y sanciones que se establezcan, tiene que ser incorporada en los contratos de trabajo, ¿ya? De todas formas, el establecimiento de sanciones por parte de la empresa a trabajadores que incumplan no puede darse sin un proceso previo de investigación de los hechos denunciados, de modo de verificar la veracidad de estos y así proceder con el establecimiento de sanciones evitando atentar contra los derechos fundamentales de los involucrados. Por otro lado, podemos mencionar la atenuante contemplada en la misma ley, ¿verdad? Esta norma, el artículo 6, establece que se considerará como circunstancia atenuante la colaboración sustancial por parte de la empresa en el esclarecimiento de los hechos. Al respecto, entiende que la empresa colabora sustancialmente cuando sus representantes legales hayan puesto en conocimiento de las autoridades el hecho punible antes de conocer el procedimiento judicial que se dirige en contra de la empresa, ¿ya? En ese sentido, es evidente que la disposición de un canal de denuncias que funcione correctamente, tanto para trabajadores como para terceros externos de la compañía, así como un procedimiento de investigación de estas denuncias recibidas, permite a la empresa recabar información sobre los hechos denunciados y entrega una ventaja importante para que estas empresas hagan efectivas esta atenuante en caso de verse involucradas en un proceso de investigación. Finalmente, es importante destacar, porque tenemos que entender que esta materia no está aislada de las demás, ¿verdad? Cabe destacar que el primer juzgado de garantía de letras de Santiago del Trabajo ha ordenado a una empresa a propósito de una demanda de tutela de derechos fundamentales vulnerados, producto de una investigación interna que se desarrollaba al interior de la compañía, el regularizar sus reglamentos como el Código de Ética y Conducta de Negocios conforme a estándares de la legislación vigente en Chile, debiendo implementar procedimientos de investigación reglados con plazos, órganos y procedimientos preestablecidos de investigación, ¿ya? Por lo tanto, también vendría a ser una obligación que viene desde el punto de vista laboral, ¿verdad? En ese sentido, Jaime, también puede ser muy interesante discutir sobre los elementos mínimos que tiene que contener un procedimiento de investigación correctamente implementado, ¿ya? ¿Podrías comentarnos tú un poco sobre esto? Si existen también mejores prácticas que las empresas puedan incorporar en ese sentido.
Sí, po. Bueno, ahí uno de los primeros elementos que cabe tener presente es que el establecimiento de un procedimiento de denuncias tiene sentido siempre que se establezcan canales de denuncia eficazmente implementados. Y para ello, entonces, estos canales, lo ideal es que cuenten con elementos que inspiren confianza en los usuarios, por ejemplo, la posibilidad de que las denuncias sean realizadas en forma anónima, o también el hecho de que se asegura la no represalia para las personas que interpongan denuncias, especialmente cuando se trata de trabajadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, inspirando confianza, el canal de denuncias va a tener sentido de ser utilizado y de esa forma, entonces, las personas deben, luego, la empresa, perdón, debe definir cuáles son las personas o los cargos responsables de realizar las investigaciones, como primer elemento. En ese sentido, y relacionado con lo que comentábamos recién sobre los canales, es recomendable que la persona que reciba las denuncias sea distinta de la persona que hace la tramitación de las denuncias, es decir, la investigación propiamente tal, lo que no significa en todo caso que pueda ser la misma persona. Sin embargo, establecer, ¿verdad?, criterios para la recepción y que luego, en el fondo, dependiendo del tipo de denuncia de que se trate, se dirija, ¿verdad?, a un investigador, un equipo de investigadores ad hoc, en el fondo, al tipo de denuncia que se recibe también tiene bastante sentido. De modo tal entonces que las denuncias que están, por ejemplo, relacionadas con cuestiones de acoso laboral sean distintas de las personas, de las denuncias que se reciben, perdón, en contra de personas por situaciones, por ejemplo, de fraudes internos. Entonces, en ese sentido, el procedimiento que se establezca debe siempre proteger, por una parte, las garantías de los involucrados, y por otra parte, es recomendable que el procedimiento también contemple algunos elementos, por ejemplo, la confidencialidad o la seguridad de la información, así como mecanismos claros de contacto con la persona que realiza la denuncia o con las personas que también tengan que intervenir, por ejemplo, como testigos. Es esencial que el procedimiento cuente con establecimiento de plazos también o hitos que se vayan llevando durante el desarrollo de la investigación, porque así entonces hacen que el proceso sea eficiente y que de cara a las personas que están interviniendo en él entonces también se demuestre que este procedimiento está funcionando de acuerdo a las reglas que se han previamente definido y que en general, como tú comentaste, tienen que estar previamente establecidas en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, en el código de ética previamente comunicado a los trabajadores incorporado en sus contratos de trabajo, en el reglamento interno en sí mismo. Otra de las prácticas recomendables también respecto de la tramitación de las denuncias es que si es que se llega a determinar que de estas denuncias existe la sospecha de la comisión de un delito, por ejemplo, o se ha determinado que existen bases suficientes de la configuración de un delito, lo importante es que esto se comunique de forma oportuna a la autoridad respectiva. De manera tal entonces de que se pueda hacer valer, como tú mencionaste recién, la atenuante que establece la ley de responsabilidad penal de las empresas para que entonces así se demuestre también el deber de dirección y supervisión que pesa sobre la alta administración. En ese sentido, entonces, Francisca, quería preguntarte, ¿cómo ves tú el hecho de que, y conversando recién también, como quiénes deben llevar a cabo la investigación, ¿verdad? Como, ¿qué crees tú o quién crees tú que debiera ser una persona idónea para llevar a cabo las investigaciones internas por parte de la empresa? Y dependiendo también el tipo de denuncia o si son más o menos complejas, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, aquí en este punto lo esencial es que los responsables de realizar las investigaciones se encuentren bien definidos en el procedimiento de investigación de denuncias, ¿verdad? Y en ese sentido, volviendo también a materia laboral, los tribunales han señalado que es importante que los encargados de la investigación aparezcan como firmantes en el informe o en las conclusiones que se hagan de esta, ¿ya? Y eso entregaría un aspecto de transparencia al proceso que es esencial para las partes involucradas y para también cualquier interesado en realizar una denuncia, de modo tal de que todas estas personas confíen en los canales y en el procedimiento establecido, ¿verdad? Por otro lado, en materia ya de prevención de delitos y denuncias recibidas en ese contexto, sería muy importante distinguir entre las distintas denuncias que se pueden recibir a través de los canales establecidos, para así determinar de mejor manera las características que deberá reunir un encargado de investigación en cada caso, ¿ya? De todas formas, en caso de tratarse de denuncias de hechos especialmente sensibles que puedan, por ejemplo, ser constitutivos de delito, es o podría ser recomendable recurrir a terceros externos, ¿ya? Y al respecto, la Dirección del Trabajo ha señalado en materia de investigación de denuncias de acoso sexual que no hay una razón para excluir del procedimiento la intervención técnica de un tercero especializado, ¿ya? En la medida que dicha asistencia permita dar cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone la ley al empleador, ¿ya?
De todas formas, la utilización, como ya lo mencioné, ¿verdad? La utilización de asesoría externa, de un tercero externo, debería estar incorporado ya como un elemento en el reglamento interno. Por otro lado, es importante destacar que tanto las personas responsables de la investigación como los responsables de la recepción de denuncias deben ser diligentes en la respuesta, en la recepción y en la realización de las investigaciones. Lo anterior, de manera de asegurar el funcionamiento del sistema, evitando que no se reciban denuncias o que no se hayan realizado investigaciones al interior de la empresa solamente porque estas son ignoradas, ¿verdad? Si bien se reciben, no se responden, no se investigan, no se recepcionan. ¿Ya? En ese sentido, el directorio, la alta administración compran un rol fundamental en la supervisión del funcionamiento del modelo de prevención, entendiendo que el procedimiento de investigación de denuncias está incorporado dentro del modelo de prevención de delitos y también en promover su funcionamiento correcto, ¿verdad? Por último, es importante destacar que el recurrir a una asesoría externa no liberaría en ningún caso ni exime ni aminora la responsabilidad de la empresa respecto de los deberes que le impone la ley al establecer un procedimiento de investigación de denuncia, ¿ya? En ese sentido, me parece que es muy importante conversar también sobre las garantías de protección a los involucrados, ¿verdad? Dentro del procedimiento de investigación de denuncias, porque vendría a ser una obligación que las empresas tienen que cubrir y cumplir. Si nos puedes comentar tú, Jaime, un poquito sobre eso. Sí, claro. Bueno, como bien dijimos, ya algunas de las garantías indispensables que deben concurrir para asegurar un procedimiento de investigación de denuncias adecuado y eficaz tienen que ver primero con el establecimiento de un canal de denuncias que en el fondo resguarde ciertas garantías de las personas que lo vayan a utilizar. En ese sentido, entonces, la confidencialidad, la privacidad de la información que se está revelando, ¿verdad? O incluso el poder asegurar el anonimato respecto de la persona que realiza la denuncia puede ser esencial o clave para poder, en el fondo, recibir oportunamente denuncias respecto de situaciones que puedan estar pasando al interior de una compañía. Sin embargo, también hay que tener en consideración que la Dirección del Trabajo ha señalado en algunos dictámenes que en nuestro ordenamiento jurídico existe un claro reconocimiento de la idea de la ciudadanía de la empresa. Y eso significa, en el fondo, considerar los derechos fundamentales inespecíficos de los trabajadores como límite a las atribuciones o a las facultades que tiene un empleado. Y en ese contexto, entonces, es importante destacar que el concepto de derechos fundamentales inespecíficos se refiere básicamente a todos los derechos fundamentales que un trabajador pueda tener en su calidad de persona y que no solamente están referidos en forma exclusiva al ámbito laboral. Entonces, en ese sentido, hay algunos derechos fundamentales que, de todas maneras, limitan el ejercicio de las potestades, ¿verdad?, del empleador en la investigación de las denuncias, como pudieran ser, por ejemplo, el derecho al honor, la protección de la vida privada del trabajador y la de su familia, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ¿verdad?, o el derecho a no ser discriminado arbitrariamente. Y así también la Dirección del Trabajo y la jurisprudencia han reconocido, ¿verdad?, facultades reconocidas al empleador en la medida en que se apliquen algunos principios. Por ejemplo, el principio de adecuación, que básicamente consiste en que el medio que se emplea debe ser apto e idóneo para alcanzar un fin, ¿verdad? Que en este caso es una investigación que nos permita tener conclusiones respecto de qué fue lo que ocurrió, esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Por otro lado, también, por ejemplo, el principio de necesidad, que tiene que ver con limitar, ¿verdad?, la actuación del empleador solamente a aquello que sea necesario para alcanzar el fin perseguido. Y por otro lado, el tema de la proporcionalidad, que resulta indispensable, ¿verdad?, para limitar el ejercicio del empleador, para respetar y restringir, ¿verdad?, su actuación respecto de las garantías de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, recogiendo la experiencia en materia laboral, ¿verdad?, que muchas veces sirve para inspirar, ¿verdad?, los elementos que deben contener las investigaciones de las denuncias para otro tipo de denuncias que se puedan recibir, por ejemplo, fraude, eventuales delitos o qué sé yo, es necesario considerar estos principios. Y también es necesario contemplar, ¿verdad?, que si bien el Código del Trabajo establece un procedimiento o las normas generales para un procedimiento en materia de acoso laboral y sexual en el contexto laboral, algunos de esos elementos pudieran ser también útiles para guiar el desarrollo de una investigación interna en otras materias, como pudieran ser fraudes, eventuales delitos o infracciones a la normativa interna que tenga la compañía, como por ejemplo el hecho de que el procedimiento deba constar por escrito,
de que se va llevado en estricta reserva, ¿verdad? O de que se garantice a ambas partes el derecho a ser oídas. En general, muchos de estos elementos son coincidentes con los que se define como un debido proceso, en términos generales, y de esa perspectiva entonces es necesario contemplar estos elementos para que así las investigaciones se desarrollen de la forma más adecuada posible y tengan resultados eficaces que después nos permitan, ¿verdad?, en otras instancias, por ejemplo, judiciales, utilizar también la evidencia que se recopila en estos procedimientos de investigación. Ahora, un tema importante es qué pasa cuando ya estos hechos no solamente pueden constituir una infracción a la normativa interna que tiene la empresa, que regula la empresa, sino también, por ejemplo, uno pueda descubrir que se trata de eventuales delitos. ¿Y qué pasa cuando esas actividades, además, involucran a miembros del directorio de la alta administración, ¿verdad? En ese caso hablamos especialmente de que debiera existir un resguardo del proceso de investigación ajeno, ¿verdad?, a quienes puedan interferir en él. ¿Y cómo en el fondo crees tú, Fran, que se pueden adoptar buenas prácticas en este sentido para que así entonces las investigaciones den lugar a resultados óptimos? En esos casos es esencial que se tomen medidas adicionales de resguardo, dentro de las cuales puede incluirse, por ejemplo, la constitución de un comité especialmente formado para el análisis de estos hechos y también, como comentábamos antes, ¿verdad?, la contratación de terceros independientes para la realización de un proceso de investigación que le den esta imparcialidad al procedimiento, ¿ya? En esos casos también es importante, relacionado, ¿verdad?, con el tema de los derechos fundamentales, las garantías de protección de los involucrados, tomar especial atención y resguardo en la posibilidad de que el denunciante puede verse en una situación especial de vulnerabilidad, ¿verdad?, de sufrir algún tipo de represalia o acoso laboral, porque esta persona que ha sido denunciada se encuentra en una posición jerárquica superior muchas veces, ¿ya? Entonces hay que tomar especial consideración y especial atención para evitar que eso ocurra. Por último, es importante destacar que en caso de que sea denunciado algún director o algún miembro de la alta administración, todavía nos encontramos dentro de la empresa con otros directores, con otros miembros de la alta administración, otros ejecutivos, altos ejecutivos, y que ellos tienen que tomar, ¿verdad?, el control y dar cumplimiento a lo dispuesto en el modelo de prevención de la empresa y también en la ley, ¿ya? Esa responsabilidad va a recaer ahora sobre ellos, principalmente sobre el resto del directorio, los dueños, los controladores y los accionistas, ¿ya? Perfecto. Oye, Bueno, Fran, eso, para ir cerrando también, como si nos podéis dar algunas recomendaciones finales o ideas generales de lo que hemos conversado también para que así las empresas puedan adoptar mecanismos de investigación interna adecuados, eficaces, con apego a la legislación vigente y también siguiendo las mejores prácticas que existen a nivel internacional. sí, claro. Bueno, como hemos comentado, el establecimiento de un procedimiento de recepción de denuncias, de investigación de denuncia, es un elemento esencial y es parte, ¿verdad?, integrante de un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado. Ya no puede haber un modelo de prevención de delitos sin un procedimiento de investigación de denuncia al interior de la empresa. Y este procedimiento, por supuesto que tiene que contener algunos elementos esenciales, ¿verdad? Como comentábamos a lo largo de este episodio, existen algunos lineamientos en materia laboral que nos pueden ayudar y nos pueden inspirar, y también existen algunos elementos en materia ya propiamente tal de prevención de delitos que también deberíamos considerar, ¿verdad? El procedimiento de investigación interna de denuncias permite promover una cultura de transparencia y ética empresarial al interior. Por lo tanto, es esencial también desde el punto de vista de la ética empresarial, ¿ya? Permite facilitar la labor investigadora y asegurar un procedimiento de aplicación de sanciones justas y eficaces cuando corresponda. ¿Ya? Por lo mismo, es súper importante que todas las empresas hagan un levantamiento y consideren los elementos que comentamos a lo largo de esta conversación, ¿verdad?, al momento de establecer su procedimiento de investigación de denuncias. Buenísimo. Muchas gracias, Fran. Y bueno, acá dejamos el episodio del día de hoy de Compliance al Día y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos. Estén bien.